Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bendito seas tú, Señor. Obra hoy, Señor, dame claridad para exaltar el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo ruego por medio del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy el sermón se llama para que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Hermano, este es el fin de todo el juicio que Dios ha declarado. Dice John Gill que por la autoridad y el poder que le han sido confiadas al Hijo, es que Él reciba de los hombres el honor que le corresponde, al igual que el Padre, hermanos. Él merece la misma honra del Padre, tiene la misma honra del Padre, para que el mismo honor y gloria sea dado a ambos, al Padre y al Hijo, lo cual no podría ser de otra manera si no fuera el Hijo igual al Padre, pues Dios no dará su gloria a otro. Hoy cantamos, como dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Entonces, si el Padre le dio la gloria al Hijo, quiere decir que el Hijo es Dios e igual al Padre. También dice Isaías 48:11, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces, si se la dio al Hijo es porque Él es Dios, hermano. O si no, el Antiguo Testamento es falso, hermanos. Así de sencillo. Si no, porque el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla de todo esto, hermanos. El Antiguo nos viene preparando, pero el Nuevo lo dice abundantemente, hermano. Yo no sé cuántas citas trae, pero son muchísimas que hablan de estas cosas. Hermano, esta cita, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es una cita que derriba los argumentos de los que niegan al Hijo, como los musulmanes y los judíos. Esta va contra los que niegan también la deidad de Cristo, como los testigos de Jehová o los mormones. Esta cita va contra los que niegan al Padre, como los unicitarios, porque aquí vemos dos, al Hijo y al Padre. No es solo Jesús tampoco, ¿no es cierto? Esta también va contra los que distorsionan a la persona del Hijo y la persona del Padre, y no los honran como debe ser, como la Iglesia Católica Romana. Y esta cita también va contra los que no honran a Cristo y al Padre, llamándose pueblo de Dios, a los falsos creyentes y a las falsas iglesias. Y esta cita, hermano, va contra la humanidad entera, porque todos un día se van a rendir ante Cristo, hermano, lo quieran o no acá. Hermanos, vamos a ver tres capítulos. Primero, el Hijo igual al Padre. El Hijo igual al Padre. Segundo capítulo, que todos honren al Hijo. Y tercer capítulo, el que no honra al Hijo. Vamos al primer capítulo, hermanos. El Hijo igual al Padre. El Hijo igual al Padre. Cito aquí a Kistemaker. El Padre no actúa separado del Hijo al hacer el juicio. Esto está en el contexto. Váyase de una vez, si quiere, vaya buscando Juan 5. Ahí vamos a recorrer el capítulo, parte del capítulo. Él ha encomendado todo el juicio a su Hijo. Eso está en el verso anterior, en el verso 22. Juicio acá en la tierra y juicio cuando Cristo vuelva. El Padre siempre obra a través del Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que los dos, que son iguales en esencia y también en obras, sean también iguales en honra, hermanos. Los judíos incrédulos que se habían propuesto matar a Cristo, al Hijo de Dios, no debían pensar que podían así honrar al Padre. Pues el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Clarísimo, hermanos. Si no creen en Cristo, no pueden honrar al Padre. Así digan creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a recorrer parte del capítulo. Váyase a Juan 5 desde el 17. Voy a irle leyendo. Y veamos primeramente esa autoridad del Hijo, esa autoridad que es la misma autoridad del Padre. Y cómo nos lo describe el Evangelio de Juan, capítulo 5. Desde el 17 dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí se iguala otra vez al Padre. O empieza a decir, entre otras cosas, que va a decir muchas. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Mire que yo sí entendía lo que le estaba diciendo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo entendían, los judíos lo entendieron, los testigos de Jehová no lo entienden, pero los judíos inconversos de esa época sí entendieron lo que Cristo estaba diciendo, perfectamente. Verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, son iguales en obras, y lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre, mire, otra, levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, la cita base, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tanto los que lo niegan abiertamente, como los judíos, con los judíos practicantes de su religión, como los musulmanes que niegan al Hijo, como también los testigos de Jehová y mormones, hermano, porque no le dan la misma honra que al Padre. Cuando usted dice que el Hijo no es Dios, no le está dando la misma honra del Padre. Entonces esto derriba todas esas falsas iglesias, falsas religiones, hermanos. Hermanos, mire, Cristo había hecho un milagro, ¿no es cierto? En el día de reposo, ¿no es cierto? Eso demostraba que Cristo era el Hijo de Dios y que hacía su obra como el Padre, porque él trabajaba como el Padre estaba trabajando en ese momento, ¿no es cierto? Él dice, mi Padre aún en este momento trabaja como yo, o yo trabajo como mi Padre, en el cielo y en la tierra. Hermanos, los judíos entendieron muy bien lo que Cristo les estaba diciendo. Cito a Matthew Henry, y se pusieron aún más violentos, acusándolo no solo de quebrantar el día de reposo, sino de blasfemar al llamar Padre a Dios y hacerse igual a Él. Pero todas las cosas estaban confiadas al Hijo, el juicio ahora y en el día final, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y todo aquel que no honre de este modo al Hijo, piensa o pretenda lo que sea, hermanos, no puede honrar al Padre que lo envió. No lo está honrando, hermanos. Es la única manera, hermanos. Sigamos ahí del verso 24 al 29, es para entender sobre el contexto y ya entrar más en materia, hermanos. Verso 24 al 29. La autoridad del Mesías, la autoridad del Salvador. Mire cómo declara su autoridad ya posterior a la cita base, verso 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra, mire, ahí se está poniendo como Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, mire, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Se está poniendo al mismo nivel del Padre, porque sus palabras eran palabras de Dios, con su propia autoridad hablaba. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, Él da vida por eso. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Por qué? Porque puede juzgar al hombre, porque es hombre también, ¿no es cierto? No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros, y aquí se va a la resurrección de los muertos, al día del juicio, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, iba a llegar el tiempo, y ya era ese tiempo, en que los muertos oirían su voz como Hijo de Dios y vivirían. Porque, hermano, el que cree en Cristo y es salvo es porque tiene vida nueva, ¿no es cierto? Porque ha pasado de muerte a vida. Entonces hay unas cosas ahí en Juan 5, el verso 27, 26, 27, tiene que ver con el nuevo nacimiento.
Pero la del 28, perdón, 28, sí, 28 y 29, habla de la resurrección. Resucitaría a los muertos, va a resucitar a los muertos, a su pueblo, para vida y para condenación. El oficio de juez de todos los hombres puede ser ejercido, hermanos, solo por quien tenga todo el conocimiento, toda la autoridad y el poder soberano y omnipotente. Y eso lo tiene Cristo. Nadie más puede hacer el juicio a menos de que tenga las características divinas, como las tiene Cristo, como las tiene evidentemente el Padre también. Hermanos, miremos ahorita, sigamos. Miremos el Hijo igual al Padre, el Hijo igual al Padre. ¿No es cierto? Hermanos, en el verso 17, ya lo leímos, yo voy a recorrer algunas citas de allí. Ambos sostienen la creación. Verso 17 dice, Juan 5:17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Está sosteniendo la creación. En otro lado la dice más clara, pero ¿qué nos está mostrando aquí Cristo? Que Cristo está haciendo su obra como el Padre la está haciendo. Los dos no descansan. No descansa el que guarda a Israel. ¿No es cierto? Dice en el Antiguo Testamento. Hermanos, el Hijo y el Padre estaban en el principio. ¿No es cierto? Eso también nos lo dice la Biblia. Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Era Dios. Aquí es más claro aún. Era Dios, completamente Dios, lo dice claramente. Era con Dios. Estaban los dos y era Dios. Sigamos, verso 18. El Hijo lo muestra igual al Padre en el verso 18. 5:18, Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, ya la leímos, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían muy bien que al decir que era el unigénito de Dios, estaba diciendo que Él también era divino, no era inferior al Padre. En la única parte que nos muestra que es inferior al Padre es en el sentido de que Él es Padre y Él es Hijo. Pero eso es una cosa muy diferente, pero en esencia son iguales, hermanos. Es como el hombre y la mujer en la casa. ¿No es cierto? Tenemos responsabilidades diferentes. Uno es cabeza, pero ya no hay judío ni griego, hombre y mujer. ¿No es cierto? Somos iguales ante Dios, en ese sentido. En responsabilidades es una cosa, pero no en esencia. Cristo y el Padre en esencia son iguales. Nos lo dice la Biblia todo el tiempo. Son iguales en obra, ya les dije. En el verso 19 tal vez es un poco más claro. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, todo. Si el Padre ejecuta juicio, el Hijo también está ejecutando juicio, porque de hecho le otorgó todo el juicio a su Hijo. ¿No es cierto? Si el Padre sustenta la creación, el Hijo la está sustentando. Si el Padre salva, el Hijo está salvando. Hermanos, verso 20, son iguales en conocimiento. Iguales en conocimiento. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Todo lo que el Padre hace, lo sabe el Hijo. Y por ejemplo, en Juan 8:38 es más claro. El Hijo sabe todo de su Padre. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cerca de vuestro Padre. Hermanos, por eso la Biblia nos dice, como son tan iguales, son uno, hermanos. Y en Juan 10:30, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿No es cierto? Y en Juan 17:21 al 22 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Son iguales en esencia, están perfectamente unidos, hermanos. Solo se quebró esa unión, hermanos, cuando Cristo fue molido en la cruz. Cuando el Padre descargó su ira sobre el Hijo en la cruz. Y el Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De resto, esa comunión siempre fue uno. Pero ahí estaba soportando el castigo.
y salvando a su pueblo. Hermanos, verso 21, son iguales en poder y soberanía. Aquí nos lo muestra para dar vida, en poder y soberanía. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice Romanos 9, ¿no es cierto? Bueno, el Hijo a los que quiere da vida. Tiene la misma autoridad, tiene el mismo atributo de soberanía. Al que quiere da vida. Y el Espíritu Santo también. No, hoy no estamos hablando del Espíritu Santo, pero en Juan 3 también dice que el Espíritu Santo sopla para un lado, sopla para el otro, ¿no es cierto? Y dice que allá está hablando del nuevo nacimiento, ¿no es cierto? El Hijo como su Padre tienen potestad por eso, para dar vida. Aquí lo complementa en Juan 17:2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él da vida. Son iguales en poder y en soberanía para salvar. Son iguales, hermanos. Ambos tienen, de hecho, vida en sí mismo. Es en sí mismo que la tiene. Dios nos tiene que dar vida a nosotros. Cristo es eterno. Es el alfa y la omega. El principio y el fin. Mire, dice en el verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermanos, son iguales también en autoridad para hacer juicio. Está en el verso 22 y en el verso 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Uno dice, oiga, pero entonces apenas le empezó a dar juicio. No, lo que pasa es que como el Dios hombre vino a la tierra, como Dios hombre le dio la autoridad de hacer juicio, pero él estaba en el principio, desde antes. Hermanos, por tanto, son iguales en autoridad y por tanto todos debemos oír la voz del Hijo. En el verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque más ha pasado de muerte a vida. Hermanos, por eso la Biblia dice, por ejemplo en Mateo 10:40, que el que cree en Cristo, el que recibe a Cristo, está recibiendo al Padre. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si usted no recibe a Cristo, el judío no recibe a Cristo, no está recibiendo al Padre que envió al Hijo. Los musulmanes no están recibiendo, a ellos también dice que creen en ese mismo Dios, ¿no? No lo reciben. El que no recibe a Cristo, no recibe al Padre. Por eso la Biblia nos muestra en Colosenses 1:15 que Cristo cuando viene a la tierra era la imagen de Dios en esta tierra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mira, hermanos, por eso en las cartas del Nuevo Testamento, casi en todas, hermano, en Corintios, en 1 y en 2 Corintios, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses, capítulo 1 y 2 Tesalonicenses, perdón, en Filemón, nos muestra que la gracia y la paz vienen de los dos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es el que da gracia, el Hijo. El Padre también y el Espíritu también. La gracia y la paz vienen de los dos. También la misericordia viene de los dos. En Timoteo lo menciona, en 2 de Juan, dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. El Hijo también, hermano, no solo el Padre. También el amor y la fe vienen de Cristo y del Padre, de los dos. Paz sea a los hermanos, eso en Efesios 6:23 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Yo no entiendo, hermanos, de verdad esta gente no, los testigos de Jehová, los unicitarios, ¿qué leen, hermanos? ¿Qué están leyendo? No leen la Biblia, se aprendieron unas doctrinas de su denominación. Y eso es lo que habla. Usted habla con los testigos de Jehová y solo le hablan del reino y de esas cosas. Y no leen, hermano. Es que eso está muy claro. Está claro tanto que Cristo es Dios
como que Cristo y el Padre, aunque son uno, también son dos, hermanos. Aquí no lo muestra, aquí están los dos. Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Están los dos, pero este tipo de gracia, este tipo de misericordia solamente puede venir del ser divino, hermanos. Miren, el mismo Pablo también dice que él fue apóstol por voluntad de ambos. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Ahí está diciendo que él era divino, que no era un mero hombre. Dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Eran dos, pero también eran uno. Y los dos son divinos. Y la Biblia dice que hay un solo Dios, hermano, también. Y dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, hermano. Y ahí están los tres también, pero son uno, hermanos. Miren, cuando da la revelación de Apocalipsis, por ejemplo, no mentiras, antes de ir allá, Santiago era siervo del Padre al igual que del Hijo, ¿no es cierto? Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mire, ahorita sí, en Apocalipsis, cuando inicia Apocalipsis, nos muestra que la revelación y el testimonio de Cristo, el que iba a dar, era el mismo testimonio del Padre. Era la misma revelación del Padre. Dice, iniciando el libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El verso es más claro, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Está al mismo nivel la revelación de Cristo, acá la pone al mismo nivel que de la palabra de Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento y de todas las cosas que has visto. Por eso en Juan 17:3 nos dice que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, y usted y yo por eso necesitamos el conocimiento de ambos. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El judío no puede ser salvo si no conoce al Hijo. Sí, conoce al Padre, pero no conoce al Hijo. No conoce, finalmente está destituido. Y el solo Jesús igual, hermanos. Solo conoce al Hijo, dicen ellos. Y está negando al Padre. El que niega al Padre también está negando al Hijo. Mira, hermanos, en Apocalipsis 12:17 nos muestra que los seguidores del Padre y del Hijo son los mismos, no son diferentes. Y el diablo persigue a esos seguidores, es decir, al cristiano verdadero. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, Cristo es igual a Dios. Ese es el primer capítulo. El cual, siendo en forma de Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual a Dios, hermanos. Igual a Dios. Igual a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ahorita, hermano, perdónenme por lo poquito que les traigo de esto. Ahorita vamos a hablar, solamente traje algunas citas que muestran la igualdad entre los dos, hermanos. Voy a ir al segundo capítulo. Entonces, como son igual, todos deben honrar al Hijo. Espero aquí darle un poco más de fuerza a esto, hermanos. Entonces, como son iguales, deben ser honrados de la misma manera. La cita dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
Cito a John Hill: los verdaderos creyentes lo honran voluntariamente, al atribuirle deidad, poner su confianza en Él, atribuirle toda su salvación y la gloria de ella, y adorarlo. Esa es la forma, la forma general de adorarlo, ¿no? Honran voluntariamente, le atribuimos deidad. Si nosotros negamos que Cristo es Dios, hermano, no. Por eso el Dios de los testigos de Jehová no puede salvar. El Dios de los mormones no salva. Y eso hay que decirlo clarísimamente, hermanos. No hay salvación allá, no puede haber salvación, como tampoco la hay en la de los unicitarios. No hay, hermano. Tenemos que decir las cosas claras. Ay, es que son tan lindos. Miren cómo salen a predicar. No importa, hermanos. No importa. Están sinceramente equivocados. No importa, hermanos, no importa. Les aplica lo de Romanos 10. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios quieren establecer la de ellos, hermanos. Les aplica igual, hermanos, que el Señor se lo dijo a los fariseos en ese momento. Mira, hermanos, Cristo, sigo citando a John Hill, será honrado por todos los hombres en el último día. No va a faltar uno allá. Pues todo juicio le ha sido dado, y como juez de todos, ante él se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará que él es el Señor, para la gloria de Dios Padre, y la gloria suya, y de Dios Padre. Hermanos, mire, el Padre había advertido, Cristo ya tenía, ahorita le voy a leer esa cita, en Juan 17, creo que es como 3, dice, la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Cristo ya tenía la gloria antes, pero como Dios hombre, Dios le iba a dar una gloria al Padre. ¿No es cierto? No es que, sí me hago entender, porque como Dios hombre sí tuvo un principio, como Dios hombre, escúcheme, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero como segunda persona de la Trinidad, ya estaba desde la eternidad, el ángel de Jehová, creando todo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, como Dios hombre, el Padre glorificaría a su Hijo. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, hermanos, el Padre le encomendó una labor al Hijo, y el Hijo ya estaba terminando esa labor, la gran oración de Cristo. Y ya estaba completando esa obra. Faltaba obviamente lo más grande, ¿no? La muerte en la cruz y después la resurrección. Pero ya estaba acercándose esa hora. Entonces le dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Entonces, hermanos, Dios ungió a su Hijo, dice la Biblia. En Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros. Entonces te ungió Dios. Como el Dios hombre lo iba a mandar. Como el Dios hombre lo engendra en la tierra, hermanos. El verbo se hace carne como Dios hombre. Dice el Salmo 2:7 que hoy cantamos, hermanos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hermanos. Está hablando de la venida de Cristo como Dios hombre, como Emmanuel, Dios con nosotros, como cuando el verbo se hace carne o se iba a hacer carne. Hermanos, dice la Biblia, también en el Salmo 2, que Él no solo lo engendra en la tierra, lo pone como rey, porque es que estamos en este segundo capítulo, es para que todos honren al Hijo, y Él también debía ser rey, como su Padre. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, hermanos. Tenía que ser también rey. Por eso, ya cuando viene aquí a la tierra, ya el Señor ha publicado su decreto, el Padre, desde el Salmo 2, allá nos lo declara, lo honra después cuando viene, específicamente en el bautismo de Cristo. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, todo esto tenía que ocurrir para que se demostrara que Él era Dios, también digno de la misma honra del Padre. Todo esto venía pasando. Entonces el Padre glorificó al Hijo. Juan 8:54,
Dice Cristo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre, no lo glorificaron los hombres meramente. El Padre primeramente. También los hombres, los que creyeron en Él, porque se rindieron ante Él. Pero si el Padre no lo hubiera hecho, hermanos, pues obviamente era una doctrina humana. Mira, hermanos, Cristo, entonces el Padre lo manda con una labor, lo manda como rey, lo unge. Cristo aquí en la tierra honró a su Padre haciendo su obra completamente. Yo ya les decía, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Cristo vino, vivió perfectamente, no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado, pero murió en la cruz, soporta la ira de Dios, y además de eso después resucita el tercer día de los muertos. Y después, 40 días después, asciende y se sienta a la diestra del Padre. Hermano, por eso la Biblia en Apocalipsis 5, del 4 al 5, si quiere vaya, nos muestra que no había nadie digno de abrir los sellos, pero se encontró a uno digno de abrir los sellos, el Hijo de Dios. Dice allí, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. Clamaban, no se ha hallado nadie. Dice, no llores. He aquí la raíz, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Está hablando de Cristo, evidentemente. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, hermanos, para que todos honren al Hijo. Él era el único que podía hacer eso. Él era digno de honra. Por tanto, hermanos, y para la propia honra de su propio Padre, Dios lo exalta para que sea honrado en el cielo y en la tierra, como dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermano. También se estaba glorificando el mismo Padre con esto. Jesucristo es el Señor. El Padre es llamado muchas veces Señor en el Antiguo Testamento. Hermanos, el Hijo merece la misma honra del Padre en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, mire, todo, arriba, abajo, en todo lado, al que está sentado en el trono y al Cordero. Mire, está hablando del que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, hermanos. Hermanos, en el cielo lo honran. Ahí más atrás, en Apocalipsis 5, 8 al 9. Dice allí que estaban los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y dice que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El único que fue hallado digno. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y esa es una alabanza que hacen en el cielo en ese momento. Aquí especifica, sea lo que sea, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Muchos dicen que es una referencia a la iglesia, los 24 ancianos, los 12 tribus de Israel, los patriarcas y los 12 apóstoles. Es muy probable, los 4 seres vivientes, unos dicen que son
referencia a los ministros del evangelio. Otros dicen que en la iglesia no importa, hermano, pero estaban allá alabando al Señor. Entonces, más específico, los ángeles lo honran. Los ángeles lo honran. Apocalipsis 5, del 11 al 12. Y miré y oí otra voz, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. También los menciona acá. Si ve que no son lo mismo los ancianos y los seres vivientes que los ángeles. Por eso sí, alguien diría, no, es que son ángeles. No, son diferentes, porque aquí dice, los diferencia, hermanos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, hermanos. Hermanos, como yo les decía, toda esta gloria que ustedes ven acá, que menciona Apocalipsis, los ángeles, el cielo alabando a Cristo, era una gloria que ya tenía desde antes de la fundación del mundo. Le leo la cita, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí en Juan 17 está refiriéndose a antes de su encarnación. En Apocalipsis, después de su encarnación como Dios hombre. Pero era la misma gloria, al final de cuentas. Mira, hermanos, Hebreos 1, 4 al 5 nos muestra que el Hijo fue exaltado por eso sobre los ángeles. Hebreos 1, del 4 al 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Fue exaltado. Heredó más excelente nombre que ellos. Porque es el nombre sobre todo nombre, hermanos, sobre el cual se doblará toda rodilla. Amén. Los ángeles deben adorarlo, por tanto, porque el Padre además les dio la orden. En Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Si esto no fuera así, hermanos, la Biblia estaría mandándonos a la idolatría, si Cristo no fuera Dios. ¿No es cierto? Adórenle. Le leí al principio Isaías 42 y 48. A otro no daré mi honra. Entonces Cristo, la única solución es que Cristo es Dios, hermanos. Los ángeles, si bien son seres celestiales, son simples mensajeros del Hijo. Hebreos 1:7. Ciertamente los ángeles dicen: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hermanos, a ningún ángel se le ha permitido, ni se le permitirá, ni se le permitió sentarse a la diestra del Padre. Hebreos 1:13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, el Hijo es digno de honra, para que todos honren al Hijo, porque además el Hijo creó todo, aún a los ángeles, buenos y malos. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es digno de honra, hermanos. Él creó todo, el Hijo de Dios, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, el Hijo providencialmente también sustenta la creación. Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? La sostiene, hermanos. Entonces, hermanos, si usted y yo estamos en la iglesia, somos cristianos, y decimos que Cristo es nuestra cabeza, debe ser honrado como tal, ¿no es cierto? Él es la cabeza y debe ser el primero en la iglesia. Colosenses 1:18 al 19 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, no el Papa, no los hombres, por cuanto agradó
al Padre que en él habitase toda plenitud, hermanos. En el Dios hombre le agradó que habitase toda plenitud. ¿No es cierto? Hermanos, en Isaías 53:2 es tremenda, hoy la cantamos, hermano, me encanta todo Isaías 53 es glorioso. Esta cita también me encanta, Isaías 53:12. Nos muestra que como Cristo derramó su vida por su pueblo, por tanto Dios le dio el lugar de honor en la tierra también en la tierra. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, ¿cómo podríamos entender? Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Eso es una cita que uno puede decir, ¿qué querrá decir ahí? Porque está hablando de otros fuertes, de otros grandes, ¿no es cierto? Bueno, hermano, reinos se han sometido a Cristo, naciones han declarado a Cristo, imperios se han subyugado de una u otra manera. De toda tribu, lengua y nación, hermanos, hay pueblo de Dios. Y cuando usted se va tal vez a Daniel 2, 43 al 45, podríamos entender un poco mejor esto. Váyase allá, hermanos. Daniel 2, 42 al 45, cuando habla de los 4 imperios, ¿no es cierto? Dice, porque es que yo no podría entender Isaías 53, 12 como el reino milenial después, hermanos. Porque aquí habla, repartirá despojos entre varios, no solo. En el reino milenial o cuando Cristo vuelva, es absoluto de él. Daniel 2, 43 al 45 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte, está hablando del cuarto reino, ¿no es cierto? Acuérdese la imagen, ¿no? La cabeza, acá, las piernas y después la última parte eran los 4 reinos. Está hablando del cuarto. Dice, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ese reino que sale del cuarto, ¿se acuerda? El de los dedos. Está hablando de eso, no me sigue, creo que no me están siguiendo. Daniel 2, acuérdense, el que sale del cuarto, los pies son 10, que en parte de barro y en parte esto. Dice, en parte de barro y en parte de hierro. Dice, será en parte fuerte por el hierro, pero escúcheme bien, porque hay veces no entendemos de pronto las cosas, y en parte frágil. No le tenga tanto miedo al nuevo orden mundial. Es frágil. Por esto que va a decir acá. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas. Eso es lo que usted ve en la ONU, en la OMS, son alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro. No va a haber una monarquía universal de ellos, como lo hubo en los 4 imperios anteriores. No se unirán, naciones seguirán existiendo. No se van a acabar las naciones. Sí se van a debilitar. El globalismo hace eso. Pero, dice, pero no se unirán el uno con el otro. No va a haber un solo rey, digámoslo así. Como el hierro no se mezcla con el barro. Pero mire, porque estamos hablando de honrar al Hijo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Entonces, hermano, todas estas alianzas humanas son frágiles, hermanos. Y ahorita le voy a explicar por qué. La OMS es frágil, la ONU es frágil, todos esos organismos internacionales es frágil. Mire, ¿sabe qué? Lo estamos viendo hoy con nuestros ojos. Basta que un país como Estados Unidos diga, no doy más plata y se acaba. Son frágiles, hermano, porque están fundadas en alianzas humanas. Y Dios utiliza a los impíos para destruir cosas, así no sean creyentes verdaderos. Y creo que eso es lo que está pasando hoy. No que él sea cristiano, yo no estoy hablando de nada de eso, para que no me malinterpreten.
pero creo que sí es un muro de contención para el globalismo, hermanos. Porque estas alianzas humanas son frágiles. Se acaban con un decreto. No doy más plata. Se acabó la ONU. Se acabó la OTAN. Se acabó la OMS. Así es muy fácil, hermanos. Llega un señor como estos, loco o no, como lo quiera usted decir, y puede hacer eso. Por la gloria de Dios, no porque Él le dé la gloria a Dios, no estoy diciendo eso, sino porque Dios es soberano sobre todas estas cosas. Hermanos, Babilonia va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Yo no la veo creciendo, yo la veo en decadencia, porque la Biblia me lo dice. Así nos hayan enseñado mal, hermanos. Pero va a caer, va a caer. Y Dios utiliza lo que sea para que caiga. Va a caer, por eso van a lamentar, van a decir, ¿qué pasó? Se acabó este sistema, se está acabando este sistema, hermano. Se está acabando este sistema. Va a haber persecución, porque en medio de eso hay mucha persecución, hay mucha violencia. Pero va a caer este sistema, la Biblia me lo respalda, usted no me puede decir que no. Alégrense. Pero hay unos que parece que quisieran que fueran grandes, los poderosos de la tierra, hermanos. No. Se cae una hoja como en No hay conspiración. No llaméis conspiración y se las damos a ellos. No, es el Señor el que está haciendo todo esto. Amén. Dios muda los tiempos y las edades, venía diciendo. No le tengamos miedo, hermano. Esto está cayendo. Esto está cayendo. Es la verdad, hermano, y eso es lo que nos muestran las Escrituras. Esto está cayendo, hermanos. Cristo, hermanos, recibió del Padre todos los reinos de la tierra y los juzgará con vara de hierro cuando todo esto acabe. Todos pasarán a ser de Él, de Cristo. Salmo 2, del 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás a todos estos. Amén. Y Él utiliza a unos y a otros. Y si no se arrepienten, ellos también van a ser desmenuzados. Todos, pero utiliza a unos y a otros, como utilizó a Faraón, como utilizó a Ciro, como utilizó a Nabucodonosor, a todos estos. Porque el mundo lo honrará en el juicio a Cristo, en ese gran día que venga pronto, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque es Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto está cayendo, hermanos. Esto está cayendo y probablemente Cristo esté muy cerca, hermanos. Muy cerca. Y va a haber persecución, sí la va a haber. Porque vuelvo y se lo digo, cuando hay en estas guerras, eso pasa de todo, hermanos. Se levantan violentos contra nosotros. Va a pasar, hermanos, de todos modos. Hermanos, el mundo lo honrará en el juicio. El mundo, estas mismas palabras que yo le acabo de leer, las dijo Isaías haciendo referencia al Padre, a Dios el Padre o a Jehová de los ejércitos. En Isaías 45, del 22 al 23, dice: mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará a toda lengua. Y esas mismas palabras son aplicables a Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo es Dios y Cristo debe ser honrado igual que el Padre. Hermanos, tremendo, Cristo tiene el trono divino porque Él es Dios, hermanos. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo es el verdadero Dios, hermanos. Primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Hijo es el verdadero Dios, hermanos. Tomás por eso lo honró como Dios y Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Así debemos decir nosotros. Juan lo honró humillándose ante Él. Juan lo honró humillándose ante Él. Apocalipsis 1:17a, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan en Apocalipsis. Hermanos, Cristo
Allí le declara la deidad a Juan su mesianismo y su soberanía, hermanos, tremendo. En Apocalipsis 1, 17b al 18, dice: puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí muestra su deidad: yo soy el primero y el último. Su mesianismo: estuve muerto, mas he aquí que yo vivo. Está hablando de su obra. Y está hablando también de su soberanía cuando dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades, de su poder. Hermanos, Cristo es el eterno, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Tremendo, esa sáquense al testigo de Jehová, no saben cómo explicar esto. El todopoderoso. Cristo es el gran yo soy, hermano. Juan 8:58. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Hijo, hermano, es majestuoso y temible. Apocalipsis 1, del 14 al 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El Hijo es temible y glorioso, hermanos. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El Hijo es el verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. El verbo de Dios. El Hijo es el Rey de reyes y Señor de señores, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Hermano, para que todos honren al Hijo. Creo que hay veces no entendemos muy bien quién es Cristo, hermanos. ¿Quién es Cristo, hermanos? ¿A quién servimos? ¿A quién honramos, hermanos? Tercer capítulo. ¿Y qué pasa entonces a los que no honran al Hijo, hermanos? ¿Qué pasa a los que no honran al Hijo? El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Mira, hermanos, parafraseo algo de John Gill, la primera parte. No todos honran al Padre como debieran, de manera general. Por ejemplo, dice él, los gentiles. El gentil dice que tiene un conocimiento general de Dios, lo dice Romanos 1:21, pero dice que no lo glorificaron y le dieron gracias. Estoy hablando del Padre. Los judíos, muchas veces el Señor les dijo en el Antiguo Testamento que ellos, su adoración y su honra al Padre no era verdadera, era externa. Y le dice: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Malaquías 1:6. Y el cristiano en general, estoy hablando del Padre, con una revelación más clara del Padre, son muy faltos en darle su debida gloria. Pero, hermanos, en común nadie tiene, escúcheme bien lo que le voy a decir, en común nadie tiene, los que son religiosos, los que confiesan a Dios, el monoteísmo no tiene problema con honrar al Padre, en general, de manera general. El monoteísmo no tiene problema con eso. Coja cualquier monoteísta, no tiene problema con el Padre, ¿no es cierto? Pero el problema está, y es más probable no darle el honor al Hijo que al Padre. Es más difícil, es más complicado, tiene más problemas para muchas religiones monoteístas. Y por eso están condenados, porque si no lo honran. Porque el Hijo vino en forma de Dios e igual a Él, y al tomar forma de siervo y hacerse hombre, el Hijo veló su gloria divina, la gloria que tenía antes de que el mundo fuese, y se despojó de su reputación. Y fue tenido por muchos como un simple hombre. Por eso el juicio, poder y autoridad que pertenecían igualmente al Padre y al Hijo se pone visible y abiertamente en manos del Hijo para que tenga su debido honor y gloria de todo. Entonces por eso el Padre ya sabía, él aclara eso porque sabía o sabe que iba a tener más problema en que al Hijo fuera honrado. No hay problema con honrar al Padre,
judío honra al padre, entre comillas, ¿no? El musulmán dice que honra al Dios allá, al padre de Abraham, ¿no es cierto? Al Dios de Abraham. Los testigos de Jehová, pues el problema no es con el padre, ¿no es cierto? Los mormones, el problema no es con el padre. El problema es con el hijo, porque el hijo es el que divide, ¿no es cierto? El hijo es el que divide. Entonces, hermanos, la Biblia también nos muestra que aunque el mundo no honra al Padre, le estaba mostrando ahorita, Cristo lo honró y lo honrará hasta el fin cuando entregue el reino a él, ¿no es cierto? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cristo termina su obra completa, su reinado, y va y le entrega ese reino al Padre. Y los dos van a reinar eternamente. Así nos muestra la Biblia. Dice incluso que el Hijo se sujetará al Padre, en 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cumple su obra completamente. Entonces, hermanos, aunque Cristo, el mundo no honra de todos modos bien al Padre, porque de todos modos si no honran al Hijo tampoco lo honran. Pero Cristo sí honró perfectamente a su Padre. Y aunque Cristo honra a su Padre, tristemente, todos lo deshonran a Él, o muchos lo deshonran a Él. O Juan 8:49, respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Antes honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis. Entonces, ¿qué es deshonrar al Hijo? Bueno, pues obviamente no seguirlo, no creer en Él. Pero les leo algo que dice John Hill. Los que niegan su filiación divina. Es decir, filiación divina es que viene y procede del Padre, no que sea necesariamente divino. Su procedencia viene del Padre, que Él es el Hijo. Filial, filiación, hay una relación. Niegan eso lo niegan los unicitarios, eso lo niegan los testigos de Jehová, eso lo niegan los mormones. Pero también los que niegan la deidad, pues si niegan una cosa van a negar la otra necesariamente. Los que menoscaban la dignidad de su persona y oficio. Los que no le muestran consideración en la salvación o obediencia, es decir, la salvación por obras, no lo honran. Los antinomianos no lo están honrando al Hijo. Yo no lo obedezco, no tiene un Señor, tiene un Salvador nomás, supuestamente. Estas personas no honran al Padre que lo envió. Son tan iguales en naturaleza el Padre y el Hijo, en perfecciones, poder, voluntad, afectos, operaciones, y sus intereses y honores están tan involucrados que cualquier deshonra que se le haga al uno se le hace al otro. Así de simple, hermanos. Toda deshonra al Hijo se le hace altamente al Padre, que lo envió, al Padre que lo envió en la plenitud de los tiempos, en naturaleza humana, para obtener redención eterna a su pueblo. Redención eterna a su pueblo. Hermanos, entonces Cristo honró al Padre. Cristo merece toda la honra. Cristo debe ser tratado como el Padre, con la misma honra como Dios. Pero muchos lo desprecian, la mayoría lo desprecian. Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así estábamos nosotros. El mundo hoy está acá. Los impíos, los inconversos, despreciado y desechado. Nuestros familiares que no se quieren entregar al Señor porque creen que eso es tirarse la vida. Seguir a Cristo es tirarse la vida. Imagínense, despreciado y desechado entre los hombres. Hermanos, muchos no lo reciben como Salvador. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos, aquí habla primeramente de los judíos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero Cristo ya vino al mundo. Y si nosotros no lo recibimos, también estamos cometiendo el mismo pecado. Estamos deshonrando al Hijo. Muchos no oyen, muchos no oyen su mensaje divino. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros,
porque no soy de Dios. ¿Quiénes no oyen las palabras de Cristo? Les estaba diciendo, ahí le está hablando al judío, ¿no es cierto? Al primero que le estaba hablando. Pero todo inconverso aplica acá. Toda aquella persona que le predican el evangelio y rechaza la palabra. Su mamá, su papá, mi mamá, nuestros familiares que no están convertidos, todos ellos. Ellos no son de Dios, por lo menos no en este momento, porque no oís la voz de Cristo. Entonces no son de Dios. Los inconversos, los rebeldes, el mundo, nuestros amigos, nuestros familiares inconversos. Muchos niegan su deidad. Ya lo hemos hablado. O sea, estoy volviendo a hacer un repaso más o menos, ya más específico, de todos los que niegan al Hijo, los que no honran al Hijo, los que niegan su deidad. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Negar la deidad de Cristo era hacer el mismo pecado que cometieron los judíos. No lo recibían como Dios. Pero aquí están los judíos, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes y los que dicen que Él es un gran maestro, solamente. Otros, muchos niegan que Él es el Cristo. ¿No es cierto? 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay un gran anticristo, pero hay muchos también anticristos. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Ahí están los judíos, están los musulmanes, están el mundo, los unicitarios. Aquí están todos ellos. Pero aquí también está la Iglesia Católica Romana, porque ellos niegan que Él es el Cristo. Yo lo digo muchas veces. No, es que ahí no están los católicos. Esa no es la gran ramera, Él no es el anticristo. Sí, sí lo es, porque ellos tienen muchos Cristos. No a el Cristo. Es que es un solo Cristo. María no es corredentora, los santos, nada de estas cosas. Entonces ellos están negando que Jesús es el Cristo. Es anticristo. Muchos niegan que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios. Hay unas que son muy parecidas entre ellas. O al negar una, por obvias razones, también caen en la otra. Pero que niegan que es el Hijo de Dios. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire, vuelvo a leerse. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire, los unicitarios no tienen Padre en la deidad, en la divinidad, en la Trinidad, porque ellos no creen en eso. Entonces el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, hermanos. Ellos solo tienen un Hijo que es el mismo Padre, según ellos. Porque el Padre fue el que murió en la cruz, según ellos, hermanos. Pero aquí también está los que niegan al Hijo, judíos, musulmanes. Como les decía, el unicitario, el solo Jesús. Cristo es el Padre. Entonces están negando que Él es Hijo también. Si Cristo es el Padre, ¿quién es el Hijo? ¿Sí me entienden? Entran en unas cosas que, mejor dicho, Dios tenga misericordia de ellos. Que los salve, que los salve. Allá hay muchos que salen de iglesias que terminan allá metidos en esas iglesias unicitarias. Así es. Muchos. Tengan cuidado, hermano, allá en Ipiales, allá hay mucho de eso. Y no les gusta congregarse tampoco, normalmente, a una parte de ellos, no a todos. Hermanos, otros, muchos, y aquí ya un poquito más, sí, los de aquí para arriba, pues nosotros, uno diría, no, yo estoy súper bien. Bueno, muchos cristianos, escúcheme bien, entre comillas, estoy hablando de los que no honran al Hijo, se avergüenzan de Él ante el mundo. Esos tampoco honran al Hijo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, todo cobarde cristiano, todo perro mudo cristiano, todos los que no predican el Evangelio, hermanos, están cayendo acá. Tengamos mucho cuidado, hermano. Yo sé que hay un temor natural, la carne teme naturalmente, sí, eso está bien, o eso es normal más bien. Pero el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación de adúltera, él se va a avergonzar, porque no lo honramos.
yo no predico, no le importa, nunca predican, hermano. Aquí hay gente que nunca predica, o predica muy poco, por lo menos. Muy poco. Tengan cuidado, hermano. Esto es a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez no creen, no tienen una fe muy firme, o no tienen la fe verdadera. Aquí otros, los que apostatan, pisotean al Hijo, deshonrándolo después de haberlo seguido. Lo deshonran. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí está la apostasía, lo estamos viendo los jueves. Los que se apartan, los que escapan de las contaminaciones del mundo temporalmente, pero después vuelven al mundo, vienen a una iglesia, dejan el mundo, dejan ciertas cosas, pero después se apartan. Dice que son como perros que vuelven a su vómito. Pero aquí puntualmente deshonran al Hijo, pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto. Tomaron la cena y se apartaron. Tienen por inmunda la sangre del pacto. Muchos se van al mundo deshonrando al Hijo porque lo exponen a vituperio, como dice Hebreos 6, 4 al 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo deshonran los apóstatas, se burlan. Si alguien que ha caminado harto tiempo verdaderamente se va al mundo, mire, usted le produce una felicidad a los impíos. Lo exponen a vituperio. ¿Ese no seguía a Cristo? Van a decir, bueno, ¿ese Cristo qué? Lo expone a vituperio. Tenga cuidado. Tanto que iba a la iglesia, tanto que me hablaba, lo exponen a vituperio. Mire, todos aquellos que hayan tenido un conocimiento pleno de Cristo, claro, y aquí todos lo tenemos. En Ipiales, creo que también todos. Conocimiento pleno, claro, bueno, con excepción tal vez de los más pequeños, obviamente. Conocimiento de quién era Cristo, de quién es, de su justicia, de su carácter. Hemos recibido dones, gracias, vimos milagros, hemos recibido sanidades. Pero si nos apartamos, hermanos, exponemos a Cristo a vituperio. Es una deshonra el apóstata para Cristo. Hermanos, ¿y cuáles son las consecuencias de no honrar al Hijo? Pues sí, la condenación, pero desglosémoslas un poco. Desata la ira de Dios. Salmo 2, 12. Honrad al Hijo, hoy la cantamos, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mira, esto está en el Antiguo Testamento. Honrad al Hijo. Y lo está diciendo el Padre. ¿No es cierto? Entonces los que dicen, los que pudieran pensar, no acá, en otro lado, que no, que es que eso solo es en el Nuevo Testamento. Aquí está hablando del Antiguo Testamento. Honrad al Hijo, para que no se... Mire, el que no honra al Hijo, desata la ira del Padre. Por eso desató la ira sobre ese pueblo judío, al que le envió a Cristo, y no lo quisieron recibir. Y por eso le vinieron los juicios. El que deshonra al Hijo está condenado. Hoy está ya condenado. Juan 3, 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Condición, no creyente, está condenado hoy. ¿Puede salir de esa condenación? Sí, claro, mientras hay vida y esperanza. Pero su estado hoy, si hoy muere, está condenado. Está condenado. No va a ser, hoy está condenado. Mire, hermanos, las consecuencias de no seguir al Hijo. El mismo Hijo lo atormentará en el infierno, al mismo Hijo que rechazó. Apocalipsis 4, 11. 4:10, perdón. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí viene hablando de los que
se dejen marcar de la bestia, etcétera, etcétera. Si hemos sido del pueblo de Dios y no lo honramos, escúcheme bien, usted y yo vamos a recibir mayor castigo, dicen las escrituras, ¿no es cierto? Voy a volver a leer parte de una cita y le complemento con los versos que seguían. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Cristo en el juicio. Horrenda cosa, porque el Señor juzgará al que se llamó su pueblo en esta tierra. Tengamos cuidado, hermanos. Nunca se aparte de los caminos del Señor. No le va a ir bien, nadie le va a ir bien. No se aparte de Cristo. Por platados de lentejas, hermano, uno no se aparta del Señor. Hermanos, el Hijo es luz, el Hijo es vida. Debemos honrarlo, hermanos, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Padre declaró que usted y yo y la humanidad entera debía oír a su Hijo. Mateo 17:5, mire lo que dice en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. A Él oí. A Él debemos oír. Se lo está diciendo a muchos judíos ahí. A Él, óiganlo. Y no lo quisieron oír. Y muchos hoy no los quieren oír. La mayoría. Porque es despreciado y desechado entre los hombres. Mira, hermanos, debemos oírlo porque además sus palabras, perdón, sus palabras tienen autoridad, la autoridad del mismo, la autoridad del Padre. En Mateo 7, 28 al 29 dice esto: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él habla con autoridad. Él verdaderamente habló con autoridad. Por eso el Padre dijo, a Él oí. Hermanos, nadie habló como Cristo. Esta cita prediqué alguna vez un sermón. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tiene la autoridad, a Él oír. El mundo debe oír a Cristo. Amén. Hermanos, porque además su voz es temible, dice la Biblia. Apocalipsis 1, 15b al 16. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Debemos oírlo porque su voz es temible. Su voz truena como la del Padre. Su voz truena como las aguas. Hermanos, con su voz, por eso debemos oírlo, con su voz va a herir a las naciones, hermanos. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, el mundo, las naciones impías lamentarán la venida de Cristo cuando venga. Porque va a venir con esa voz de trompeta, hermanos. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, hermanos. Con poder y gran gloria. Hermanos, el mundo va a lamentar la venida de Cristo. Es probable que estemos cerca, es probable que falte un tiempo. No lo sé, hermanos. Uno lo ven de una manera, otro lo ven de otra, pero Cristo va a volver, hermanos. Va a volver, hermanos. Y todo esto va a terminar, hermanos. Todo esto, como yo les decía hace un momento, está cayendo, hermanos. Está cayendo así usted no lo vea. Porque Él está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y va a utilizar lo que sea, no tiene problema con eso. Ya lo ha hecho. Y lo va a seguir haciendo. Y los que lo deshonraron, los que lo traspasaron, lo lamentarán. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Porque todos deben honrar al Hijo. Lo van a lamentar, ya después no hay nada que hacer, se van a humillar, pero ya no hay nada que hacer. Cristo en ese momento, hermanos, y que venga pronto, vendrá con los ejércitos celestiales que lo honran y lo siguen. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tal vez está cercano ese día, tal vez falta un poquito. Ojalá sea pronto, hermanos. Amén. Vendrá, como les decía hace un momento, con voz de trompeta, pero también para salvar a su pueblo, para rescatarlo para siempre, hermanos. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria, que sea pronto, hermanos, eso. Vendrá con una voz soberana, como la misma voz del Padre, a resucitar a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo, mire, con voz de mando, con voz soberana, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, hermanos. Hermanos, y oremos por esto también, para que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, a los que lo deshonraron, a los que lo mataron, a los que lo traspasaron, un día verdaderamente en tierra, antes de la venida de Cristo, lo honren verdaderamente. Oremos por esa promesa que está en las Escrituras, para que esos judíos lo honren verdaderamente. Amén. Zacarías 12, del 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Mire que no es la misma de Lamentación de Mateo 24:31, ni la del Apocalipsis 1:8. Porque allá dice que lamentarán, ¿no es cierto? Pero aquí está hablando de un espíritu de gracia. Aquí es de salvación, hermanos. Y dice, voy a volver a leer, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, gloria a Dios. Yo quisiera ver este día, ojalá nos tocara. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Sería hermoso, hermanos, poder ver eso, porque ya eso sí, ya es la venida de Cristo casi que inminente, hermanos. Si usted hoy ha deshonrado a Cristo, si usted hoy no se ha entregado al Señor, mire, le digo algo, incluso si usted ha blasfemado contra Él, incluso si usted ha blasfemado contra Él, usted es un falso creyente, o usted, es decir, falso creyente no, está viniendo, está empezando, apenas está escuchando, viene con un pasado terrible, no importa, usted inclusive pudo haber blasfemado el Hijo de Dios, escúcheme bien, aún tiene oportunidad de ser perdonado, aún tiene oportunidad, porque la Biblia lo dice, que a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es la blasfemia que comete el apóstata. Pero usted está conociendo, allá hay gente que está conociendo en Ipiales, pero tal vez no se han entregado, niños, acá, allá, jóvenes. Tiene perdón, todo pecado es perdonado. Lo peor que usted haya hecho es tiene perdón en el Hijo del Hombre. Hermano, hermana, amigo, amiga, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Y escúcheme bien, nadie va al Padre si no es por Él. Por eso el Padre dijo que para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hermanos, Cristo, hermanos, Dios se hizo hombre, hermanos, y vino a rescatarnos. Se humilló, hermanos. Fue tratado como un gusano en esta tierra. Así, tal cual. Mas yo soy gusano, dice el Salmo 22, hablando de Cristo. Porque fue despreciado y desechado entre los hombres. Pero murió, hermanos, en la cruz. Derramó su sangre por nosotros, por su pueblo, hermanos. Se levantó al tercer día de los muertos. Resucitó. Está a la diestra del Padre. Y un día va a venir a juzgar al mundo con justicia. ¿De qué lado va a estar usted? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿De qué lado se va a poner usted? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, o malditos al fuego eterno. ¿A dónde? ¿A dónde va a ir usted? Porque de todos modos también está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A dónde? Porque el que no honra al Hijo, hermanos, no tiene vida eterna. El que no honra al Hijo está condenado. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres siguen amando más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Pero nosotros, hermanos, debemos seguir al Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con el Hijo? No hay forma de ser salvo sin el Hijo. Que Dios nos ayude a honrarlo y no seamos de los que pisoteen al Hijo de Dios, que tenga por inmunda la sangre del pacto, de aquellos que los ponen a vituperio, hermanos, porque mayor castigo va a haber para nosotros si somos de esos. Que Dios tenga misericordia, nos ayude y nos haga vivir fielmente para que todos honremos al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Señor, bendito seas tú, Padre. Ay, Señor, obra en nosotros, Señor, obra. Ayúdanos, Señor, a honrar a tu Hijo. Gracias por enviarlo. Gracias, Señor. Obra en nosotros, Señor. ¿Qué más gloria podemos tener que servir a Cristo y esa gloria que nos vas a dar con Él? Gracias, Señor. ¿Qué más queremos, Señor? No nos permitas despreciar a ti ni a tu Hijo, Señor. Porque cualquier cosa que haya en esta tierra, señores, son cochinas 30 monedas de plata, platos de lentejas, Señor. Te lo pedimos, Señor, que honremos a tu Hijo. Que esta iglesia, todos honren al Hijo como honran al Padre que lo envió. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.